bienvenidos a la segunda sesión del curso de conceptos del mundo de desarrollo, introducción a la programación. Lo que veremos en esta segunda sesión va a ser un overview, un pequeño resumen de los lenguajes de programación que más se están utilizando a día de hoy. Así que, como siempre, comparto pantalla y comenzamos. Ok. Pues bueno, aquí ya veis que tenemos un montón de lenguajes de programación. Mi recomendación, de momento no os abruméis, ¿vale? Vamos a ir viendo cada uno punto por punto y al final veremos cuáles son los lenguajes más demandados a día de hoy, ¿vale? En el mercado, en función de las utilidades que haya y de los programas que estén utilizando a día de hoy, ¿vale? Entonces, nada, vamos a empezar con el primero, ¿vale? El primero vamos a hablar de Python, ¿vale? Este lenguaje de programación es el más utilizado actualmente. Vamos a ver su página web, ¿vale? Y esto sería... bueno, esto es un ejemplo de cómo hacer una serie de Fibonacci. Es una función, ¿vale? Hasta el número n que nosotros queramos, ¿vale? Pero bueno, de todas formas, que sepáis que aquí tenéis la página web, tenéis aquí también parte de la comunidad. Vamos, si queréis trastear un poco, aquí podéis verlo todo, ¿vale? Más cosas. Bueno, en principio es un lenguaje de programación bastante generalista y se utiliza para todo, ¿vale? Para servidores, sobre todo para temas de servidor, ¿vale? Pero también existen una serie de frameworks que ya vimos en la sesión anterior, que era un framework, que existen para ayudarnos a desarrollar web con Python. Tenemos por un lado Django y por otro lado Flask, ¿vale? Django es de los más utilizados, es un framework que utiliza Python, de los más utilizados, ¿vale? Y aquí tenéis la página por si queréis echarle un vistazo. Y por otro lado tenemos también Flask, que básicamente sigue siendo igual que Django, solo que otro framework diferente. Mi recomendación es que si necesitáis aprender a desarrollar web con Python, hagáis algún tutorial, alguna prueba de alguno de ellos y veáis cuál es el que más se adapta a vuestras necesidades, ¿vale? Aquí tenemos Django, vale. Perfecto, pues estas dos son los frameworks de desarrollo web más utilizados dentro del ecosistema de Python, ¿ok? Desde mi punto de vista es bueno, y desde la mayoría de las personas es el lenguaje más fácil de utilizar y de aprender. Y si estás empezando, yo te recomendaría que empezaras por Python, que es lo más sencillo, ¿vale? Y además también es interesante saber que Python es un lenguaje de programación interpretado. No hace falta compilar, ¿vale? Perfecto. Vale, pues vamos a seguir con el segundo de los más importantes, que sería Java. Podemos entrar, vamos a cerrar todo esto. Y aquí tenemos la página web de Java. Vale, bueno, ya vemos aquí esta página web ya nos está diciendo que es un lenguaje de programación bastante orientado a objetos. Y bueno, básicamente tenemos que saber de Java que es el más utilizado por las grandes corporaciones, ¿vale? Es utilizado para aplicaciones web en grandes corporaciones. Así que si lo que te interesa es obtener un trabajo dentro de una gran corporación donde ya tengan sus sistemas ya trabajados desde hace mucho tiempo, lo más probable es que estén utilizando Java. Así que sería el lenguaje de programación que necesitarías aprender. Vale, también Java, cuando salió Android, era el lenguaje de programación que se utilizaba para programar todas las aplicaciones, ¿vale? Y de hecho se ha tomado como lenguaje de programación base a la hora de desarrollar aplicaciones Android. Y de hecho, Android Studio
utiliza una sintaxis muy similar a Java para desarrollar aplicaciones del ecosistema de Android, ¿vale? Y bueno, desde el punto de vista de la complejidad de Java, es relativamente sencillo de aprender, es un poquito más complejo que Python, pero aún así sigue siendo sencillo. Mi recomendación a la hora de elegir un lenguaje de programación es que tengáis en cuenta no solo la facilidad o la complejidad del propio lenguaje, sino que también tengáis en cuenta vuestras propias necesidades. Ya hemos visto aquí que si tu objetivo es obtener un trabajo en alguna corporación grande, como puede ser algún banco, como puede ser alguna empresa industrial o lo que sea que lleve ya tiempo, igual en este caso te convendría aprender Java, ¿vale? Pero bueno, de todas formas, una vez que aprendes un lenguaje de programación, el resto de lenguajes se te va a hacer más fácil, ¿vale? Así que de momento, hasta aquí lo que hemos visto de Java. Vamos a pasar a su pequeño descendiente, que es JavaScript, que cada vez ya no va siendo tan pequeño, que se va haciendo cada vez más grande, y de hecho es el lenguaje de programación para web más utilizado hoy en día. Vale. También hay que decir que JavaScript no es un lenguaje de programación que alguna corporación lo esté manteniendo, sino que hay un convenio que es una organización que es ECMA Internacional, que se encarga de definir los estándares de JavaScript. Entonces, por eso no hay una página web como tal de JavaScript, sino que está el organismo regulador de JavaScript, que es ECMA, ¿vale? Y aquí tenemos, por ejemplo, ECMAScript, que es lo que hace referencia a todas las normas y todas las nuevas funcionalidades de JavaScript, ¿vale? Esto simplemente que tampoco hace falta que os lo aprendáis de memoria ni nada de eso. Ya hemos visto que es el lenguaje de programación para aplicaciones web y páginas web más utilizado hoy en día. Y además, al contrario que Java, las nuevas empresas, los startups, están utilizando Node.js para sus servidores. Node.js no es más que un framework, una serie de librerías desarrolladas con el objetivo de JavaScript para poder realizar código desde el punto de vista del servidor. Hasta ahora ya hemos visto que el código lo estaban utilizando las grandes corporaciones, que el código que estaban utilizando las grandes corporaciones para servidor era Java, pero cada vez más se está utilizando JavaScript. ¿Por qué? Porque al poder utilizar JavaScript desde el punto de vista del servidor y desde el punto de vista del cliente, es mucho más sencillo aprender a utilizar bien el lenguaje, un solo lenguaje que se pueda comunicar tanto desde el punto de vista del cliente como desde el punto de vista del servidor. Pero bueno, eso ya irás viendo poco a poco cómo se va adaptando todas estas tecnologías a tus necesidades personales, ¿vale? Después, es el lenguaje más adecuado para startups modernas, básicamente por lo que acabo de comentar, porque al poder utilizar un mismo lenguaje de programación desde el cliente y desde el servidor, lo hace un lenguaje de programación súper versátil. Desde mi punto de vista, es mi favorito, ¿vale? Ahora mismo la mayoría de proyectos que estoy realizando los estoy haciendo en JavaScript y en frameworks, pero ya te digo que tienes que tener en cuenta las necesidades a las que vayas. Si te encantan las startups y tu objetivo es trabajar en alguna startup, este sería tu lenguaje de programación. Y es más fácil de aprender que Java, porque básicamente es mucho más moderno y tiene nuevas funcionalidades que son mucho más sencillas de implementar que Java, ¿vale? Y bueno, con respecto de Python puede ser un poquito más complejo, pero tampoco mucho más, ¿vale? Perfecto, vamos a dejar JavaScript por aquí y vamos a pasar a TypeScript. TypeScript salió basado en JavaScript, ¿vale? Y vamos a ver la página web. Esto vamos a cerrarlo.
Y TypeScript es un lenguaje de programación que desarrolló Microsoft en base a JavaScript. Vale, es importante saber que lo que pone en la página web, que TypeScript becomes JavaScript via the delete key. Que básicamente TypeScript es JavaScript, pero con una serie de funcionalidades extras, de restricciones, ¿vale? Tengamos en cuenta que JavaScript simplemente no utiliza tipos en el caso de definir un string, una cadena de caracteres, no hace falta que le digamos que es un string. Sin embargo, con TypeScript sí que tenemos esa posibilidad para evitar futuros errores y para que podamos tener un lenguaje de un programa mucho más encorsetado por si en algún futuro necesitamos hacer algún cambio o lo que sea para evitar romper el programa en la medida de lo posible, ¿vale? Entonces, bueno, ya vemos que es desarrollado y mantenido, importante, por Microsoft. Y básicamente lo que hace es coger JavaScript y añadirle el tema de los tipos, básicamente. El tema de los tipos y algunas funcionalidades extras. Y es algo más complejo que JavaScript simplemente por eso. Porque ya vemos que esto sería JavaScript, ¿vale? Y lo que hace TypeScript es ayudarnos en el momento del desarrollo, ¿vale? Ayudándonos con diferentes mensajes, bueno, con diferentes chequeos, ¿vale? Que JavaScript por defecto no hace, pero TypeScript sí. Entonces, podemos tener aquí algún ejemplo, ¿vale? Aquí tenemos lo que hemos visto antes, que TypeScript se vuelve JavaScript por el delete key, esto sería JavaScript y esto sería TypeScript. Ya vemos que estamos poniendo tipos a esta variable result, ¿vale? Que aquí no tiene ningún chequeo de calidad, ¿vale? Simplemente vamos a dejarlo por aquí porque tampoco merece mucho la pena si no vais a aprender TypeScript que lo veamos mucho más en detalle, ¿ok? Vale, y bueno, desde el punto de vista de complejidad ya he dicho que es un poquito más complejo que JavaScript, simplemente por eso, por el tema de los tipos. El tema de la lógica, el tema de los atributos y todo eso es exactamente igual, ¿vale? Así que de momento llevamos 12 minutos, casi 13, vamos a dejar el vídeo por aquí y vamos a seguir después con estos lenguajes que nos quedan por aquí, ¿ok? Venga, hasta ahora.